Estuvimos viendo cómo hacer para factorear algunos polinomios y utilizábamos el teorema del factor o el teorema fundamental del álgebra. Y lo que hacíamos era buscar las raíces y a partir de ahí armábamos el polinomio factoreado. Pero hay algunos polinomios que de acuerdo a sus características podrían entrar dentro de alguno de los que se conocen los casos de factoreo. Son 6 los casos de factoreo. Nosotros durante este año vamos a aprender solamente 3, que son por ahí los más utilizados. El primero de ellos es el factor común. El factor común es como la operación inversa de la propiedad distributiva que nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo, que ahora vamos a repasar. Por ejemplo, si yo tenía esta multiplicación de números enteros, 3 por 2 menos 1 más 7. La propiedad distributiva dice que lo que yo tengo que hacer es multiplicar 3 por 2, 3 por 1 y 3 por 7, respetando siempre los signos. Entonces, al hacer esa multiplicación, me va a quedar así. 3 por 2 es 6, 3 por menos 1 es menos 3 y 3 por 7 21. Y ahí queda aplicada la propiedad distributiva. Si yo hago el paso inverso, o sea, si tengo esta operación y quiero obtener lo que tenía al principio, eso se llama sacar factor común. ¿Cómo hago para encontrar el factor común? Bueno, primero tengo que buscar un número que esté multiplicado en todos los números que aparecen en la operación. O sea, un número por el cual se puedan dividir todos esos números. En este caso, obviamente, es el 3. Tanto el 6 como el 3 como el 21 se pueden dividir por 3. Entonces yo voy a escribir 3 por. Y ahí voy a abrir un paréntesis. Y dentro del paréntesis, ¿qué voy a hacer? Bueno, como yo estoy haciendo lo inverso que en el caso anterior, antes nosotros multiplicábamos por el numerito que está adelante. Ahora lo que yo voy a hacer es dividir. Entonces, cada uno de los números de la operación lo voy a dividir por el factor común, que en este caso era 3. Entonces escribo de vuelta el 6, el menos 3 y el 21, pero cada uno de ellos dividido 3. Cuando yo resuelvo esa división, o cada una de esas divisiones, me va a quedar así. El 3 por sigue quedando, y 6 dividido 3 es 2, menos 3 dividido 3 es 1, más 21 dividido 3 es 7. Y ahí obtuve la expresión que habíamos tenido al comienzo. Y eso se llama sacar factor común. De ahí viene la regla que tenemos en el apunte, que dice que si todos los términos de un polinomio figura un factor común, dicho polinomio es igual al producto de ese factor por el polinomio que resulta al dividir cada término por ese factor. O sea, se hace lo mismo que explicábamos recién, solo que ahora, en vez de haber solamente números, va a haber letras, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio a modo de ejemplo. Y voy a hacer el ejercicio número 1 que aparece en el práctico que les pasé. Este era el polinomio, ¿sí? Ven que es bastante largo, pero acá lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el factor común. Así comenzamos. Primero, ¿qué hacemos? Vemos los coeficientes, o sea, los numeritos, que son el 25, el 10, el 5 y el 15. Y pensamos en algún número por el cual todos esos números se puedan dividir. Vemos a simple vista que ese número es el 5. Como todos los números se pueden dividir por 5, yo digo 5 es un factor común. Y ahí escribo 5. Pero ven que además puse a al cuadrado. ¿Por qué a al cuadrado? Porque yo miro las letras ahora. Y veo que en todos los términos está la A. La B, por ejemplo, aparece en casi todos menos en el segundo. Entonces no es un factor común. La I no aparece ni en el primero ni en el último, así que tampoco es un factor común. El único que aparece en todos los términos es la A. ¿Por qué la puse al cuadrado? Bueno, yo tengo que mirar los exponentes de la A. Fíjense, en el primer término hay un 3, en el segundo término es un 5, porque ven que dice A a la quinta, en el tercer término es un 2,
y en el último término es un 6. Cuando tiene distintos exponentes, yo siempre escribo el menor. Eso es muy importante. Siempre busco el menor de los exponentes. En este caso es el 2. Por eso queda a al cuadrado. Bueno, como ya no hay ni un número ni una letra que se repita, ese es mi factor común, 5a al cuadrado. Entonces, voy a escribir por y voy a abrir un paréntesis. ¿Qué voy a escribir dentro del paréntesis? Cada uno de los términos del polinomio original dividido el factor común. Y ahí me va a quedar así. Fíjense que copié el mismo polinomio, solo que cada término dividido 5 por a al cuadrado. Y ahora voy a proceder a operar. Lo primero que hago es escribo el factor común nuevamente, abro el paréntesis y ahora voy a ir al primer término. Y voy a resolver esa división. Primero divido los coeficientes. 25 dividido 5 es 5. Y después voy a las letras. Fíjense que tengo a al cubo dividido a al cuadrado. Ustedes recordarán que cuando teníamos una división y la letra era igual, los exponentes se restan. Entonces tengo que hacer 3 menos 2. 3 menos 2 es 1. Por eso me va a quedar, bueno, el primero el 5, a a la 1 y aparece b al cuadrado. ¿Por qué aparece b al cuadrado? Porque la b al cuadrado, que está ahí arriba, no la puedo dividir con nada que esté abajo, ¿sí? Porque abajo no había ni una b. Entonces, la b al cuadrado sigue quedando igual como estaba. Ese término ya está listo, ahora voy al segundo término. Voy a hacer nuevamente, tengo que poner el menos, obviamente. 10 dividido 5 es 2. Por eso queda menos 2. Nuevamente las a hay que restar los exponentes. 5 menos 2 es 3, por eso queda a al cubo. Y al cuadrado lo escribo como está porque abajo no hay ni una i. Ahora vamos al tercer término. En el tercer término yo quiero que presten atención a algo. 5 dividido 5 es 1. Ese 1 puedo ponerlo o no, no importa. Y después tengo a al cuadrado dividido a al cuadrado. Si yo resto los exponentes, 2 menos 2 me da 0. O sea, va a quedar a elevado a la 0. Pero nosotros sabemos que todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, toda esta parte me va a quedar 1. O yo simplemente podría pensar así. Digo, 5a al cuadrado dividido 5a al cuadrado, como son dos expresiones exactamente iguales, eso me va a dar 1. Entonces, va a ser 1 por b al cubo i. Como el 1, ustedes saben que la multiplicación no afecta en nada, puedo escribir solamente menos b al cubo i. Y ahora vamos al último término. Hago las divisiones correspondientes. 15 dividido 5 es 3. A a la 6 dividido a la 2. Hago 6 menos 2 es 4. Y b a la quinta queda como está. Ya hicimos todas las divisiones necesarias. Ya sacamos factor común. Y ahí quedó el polinomio factoreado utilizando el primer caso de factoreo.